con la recuperación de las huellas de la arquitectura. En el encuentro anterior, Flavia Rinaldi, que es una colaboradora del programa Huellas, pero especialista en el estudio de la arquitectura escolar, de la historia de la arquitectura escolar, nos hizo un recorrido de una línea histórica de cómo fueron las construcciones de estos edificios, y hoy en particular, en el marco de el Día de los Monumentos, que ya desde el año pasado hemos trabajado con la Comisión Nacional de Patrimonio de los Edificios, nos permitimos abrir las escuelas desde hace 2 años con la anuencia de ustedes, donde participa gente de Huellas, gente de esta Comisión Nacional y también de Huellas, comisión y la escuela, abierta a la comunidad para que visiten nuestros edificios escolares y mostremos por qué son monumentos históricos nacionales. Hoy Eduardo De Bianchi va a presentar acerca de la Comisión Nacional. Daniel Expósito de la Escuela Otto Kraus, Técnica Otto Kraus, va a contar la experiencia de abrir las escuelas y cómo es estar en una escuela patrimonial. Así que los invitamos a este encuentro y le damos la palabra a Flavia, quien va a coordinar todo lo que implica, Flavia, ahí estamos, todo lo que implica esta recuperación del patrimonio histórico arquitectónico, ¿no? Y Bueno, significar estos espacios donde estamos habitualmente en las escuelas. bueno, hola, buen día de nuevo a todos. Espero que estén bien, que en esta mañana soleada, gracias a Dios. Y les voy a continuar contar un poquito más a continuación de lo que arrancamos la semana pasada y abro la presentación, así la podemos disfrutar. No me van a ver, pero esto sí. Dame unos segunditos, ahí vamos. Lo que vamos a hacer es avanzar un poquito en lo que ya habíamos hecho el trayecto la semana pasada, pero aprovecho para mostrarles algunas de las cuestiones que les comentaba sobre los ejes. Lo que nosotros veíamos como manifestación del lenguaje en las fachadas también tiene una lógica en la distribución de los espacios. Las dos líneas amarillas que vemos acá tenemos la Escuela Juana Manso y a la izquierda y a la derecha la Escuela Roca. Tenemos un eje organizacional, que es algo muy habitual en la arquitectura, y en lo que es académico y clásico siempre el eje es de simetría reflexiva. En ocasiones se lleva a un lateral, pero lo importante de este eje es que es principal y reflexivo, sobre todo en la manifestación de jerarquías, y eso lo vemos en los accesos. Acá, en estas dos plantas, les muestro en rojo las partes jerárquicas del ingreso a las escuelas, que en general también, como les contaba la otra vez, es algo que sucede en la arquitectura en general. Todo lo que nosotros vamos a ver en las escuelas es una lógica que tiene que ver con toda la manifestación arquitectónica, en las viviendas, en los hospitales, en los edificios públicos. Lo que sí tiene de importante es que en general la obra pública y en nuestro país se inició con las escuelas. Esto es algo que tiene muy bien documentado Claudia Schmidt en uno de sus libros de Palacios sin Reyes, y realmente es fundamental que nosotros como parte de la educación tengamos presente que los primeros edificios públicos fueron de la educación. Acá les muestro nuevamente y les vinculo este eje. Esta es la Escuela Normal 9, con otro vínculo, no, perdón, no es Normal 9, es, bueno, no sé cuál, perdón, pero acá está la planta con la fachada conectada. Acá les muestro también otros elementos jerárquicos, como los frontis, que son esos triangulitos que nos están mostrando en la primera etapa de la educación, que realmente estábamos hablando de palacios. Si miramos, tenemos el frontis, que manifiesta una cuestión clásica con los templos griegos como templos del saber, las columnatas que forman una logia, que arman ese espacio intermedio entre el espacio cubierto y el espacio exterior, me hace una transición para presentarme el ingreso hacia el edificio desde lo público.
En este caso, en la escuela que vemos en la General Belgrano, además del frontis, estoy agregando un tímpano, es esta especie de circulito que les presenté en amarillo, y en la escuela en el Normal 6, que es la escuela de Juan Alguel, esta manifestación, que no se las marqué en el gráfico, discúlpenme, está más que nada manifestada por la longitudinalidad de las líneas y la ornamentación en este edificio que se presenta de ladrillo. Acá Waldorf, que ya estamos avanzando en esta línea de tiempo, estamos ya pasando en 1900, se maneja con una misma estética y mezcla de otra manera elementos clásicos. Siempre en todos estos tramos, estos edificios que estuvimos viendo, se vuelve a reconocer una situación de basamento que, además de elevarme simbólicamente desde lo público, desde el espacio urbano público, lo que hace es permitir determinadas cuestiones técnicas como no sé si recuerdan o si alguno ha vivido en casas donde los pisos están sobreelevados y tienen cámaras de aire por debajo. Esto tenía una respuesta una lógica simbólica y una lógica técnica. Ya pasamos un poquito más adelante, nos vamos arrimando al 30 y al 40, y va cambiando el lenguaje, pero sí voy teniendo algunas situaciones que se conservan. Los ejes principales, simétricos y reflexivos en los accesos, más allá de que esté cambiando lo que nosotros podemos llamar para un lenguaje común la decoración del edificio. ¿Sí? Yo estoy manejando una misma lógica para jerarquizar simbólicamente las áreas y el destino del edificio, pero cuento la presencia de esto con otro lenguaje. Cuando vemos acá en esta filmina, abajo está en blanco y negro, la escuela Joaquín B. González, ya estamos presentando el ingreso al Art Deco, que también se manifestaba así en cuanto a viviendas. Y también en muchos edificios públicos, perdón. Seguimos pasando un poquito más adelante y estamos entrando en obras que se desarrollaron directamente del Consejo Nacional de Educación y que empiezan a cambiar su ornamentación. Es como que se van acercando más a una arquitectura doméstica. Acá tenemos la Escuela Raggio, que justamente habíamos compartido la jornada anterior, que lo que tiene de particular y que después cuando Daniel Espósito converse probablemente lo cuente un poquito sobre el Krause, en estos casos se arman pabellones porque tiene que ver más que nada con la función, con funciones de industrialización. Estamos trabajando sobre escuelas técnicas que necesitan distintas naves y distintos usos con dimensiones, con distintos destinos. O sea, tiene una gran diversidad de usos cada una de las áreas, que en escuelas normales, no porque sean normales superiores, sino normales o comunes, esto alcanza con aulas especiales para determinadas materias, pero no como industrias. Ya llegamos prácticamente a mitad del otro siglo y estamos cambiando fundamentalmente el diálogo. La escuela se abre, es más liviana, y lo que está cambiando también, si lo vemos, es la altura de los edificios, porque nosotros estamos pudiendo construir con menos altura en los entrepisos para generar los niveles. En la Escuela República de Cuba, si vemos, ya estamos entrando apenas un escalón, no estamos subiendo muchos escalones como nos pasa en las escuelas Palacio, y prácticamente en las escuelas del Plan 60, que solemos denominar cachatore, el acceso es llano, es lineal, lo que también lleva a acercarnos a las nuevas normas de accesibilidad, que realmente después se hicieron imprescindibles y entraron en la normativa. Acá lo que les quiero mostrar es que también, aún pasando a la arquitectura moderna, entre comillas, también estamos teniendo elementos que muestran fuertemente el acceso. Ya no tengo una simetría reflexiva, pero sí tengo elementos que me están destacando la jerarquía de este edificio. Y lo que pretendo es mostrar que es una escuela. En el caso de la Escuela de Recuperación 4, que es la que tiene este gran alerón amarillo, ciertamente hay cosas que los arquitectos después agendamos también para corregir, porque si estamos hablando de un área que tiene que estar semicubierta para acoger al alumnado a medida que va entrando, bueno, estos elementos son muy interesantes como símbolo, pero no proveen la otra parte de la protección como función.
acá les presento la línea de tiempo, que era lo que habíamos estado cerrando la semana pasada, que es interesante ver cómo pasamos de una cuestión ornamental, netamente de un lenguaje cargado, a algo bastante más simple y reducido, pero que aún cuando estamos hablando de intervenciones sobre el patrimonio, como el edificio que tenemos arriba a la derecha, que es Perú e Independencia, puedo hacer el doble diálogo. Lamentablemente la foto que tengo no es la más hermosa, pero la realidad es que estoy conservando sobre la fachada de Perú el edificio histórico, que es de 1885, y sobre la fachada de Independencia muestro claramente la intervención contemporánea. Bueno, ya hasta aquí. Hoy vamos a seguir trabajando con la arquitectura, después avanzaremos con otras propuestas para llevar el lenguaje de fachada hacia el interior de los edificios y contarles un poco cómo es la lógica proyectual, cómo un arquitecto se planta ante estas propuestas desde el origen estudiadas y desde hoy bueno, como profesional nos sentamos a analizar esta situación. Y la realidad es que cada uno de estos ornatos que nosotros vamos viendo en la fachada, ya sean volutas, manifestaciones vegetales, las estatuas, las cornisas, los dentados, hay un ornamento muy común que son ovas y tridentes, que tengo un redondelito y una corona, toda una sucesión, los pechitos de paloma, las terminaciones que tenemos en las distintas cornisas, son detalles que nos permiten empezar a contarnos una historia desde esa mínima representación. Entonces elegí esta frase para cerrarles, que es de Gastón Bachelard, de un libro hermoso que es La poética del espacio, y que realmente nos enseña que el detalle agranda los objetos. Así que, bueno, ahora espero que esto les haya podido cerrar un poquito lo que nos quedó la semana pasada y voy a presentarles ahora voy a sacar la imagen para verme a mí y que me vean un poquito de vuelta. Ahí está. Y bueno, ahora les voy a presentar a Eduardo de Bianchetti. Eduardo es arquitecto, tiene una larguísima trayectoria en las cuestiones patrimoniales y hoy por hoy, hace también muchos años, es miembro de la Comisión Nacional de Monumentos y lleva parte de las tareas del área técnica especializada para que podamos proteger nuestras obras. Hola Eduardo, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Un placer estar acá. Poder escucharte, poder con Marcela, con Milagros y con todo el resto de la gente que está participando. Así que bueno, sí, nosotros en la Comisión Nacional de Monumentos, son monumentos, lugares y bienes históricos. Trabajamos en todo el país, pero obviamente por densidad poblacional, por importancia y porque en la ciudad de Buenos Aires tenemos muchos edificios declarados y muchos del área educativa. Así que bueno, si quieren que les comente, me cuentan ustedes, me preguntas. Yo voy a denunciar algunos de los edificios históricos que tenemos en educación como monumento, que me parece que es muy interesante, y enseguida te hago las preguntas que nos están interesando profundamente para avanzar. Por un lado tenemos la Escuela Catedral al Norte, la Escuela Técnica Otto Krause, la parte histórica de la Escuela Antonio Bermejo en Callao al 600, el Normal 1, el Normal 2, el Normal 5. Después tenemos las dos escuelas de La Boca, en Pedro de Mendoza, la Escuela Maestro Quinquela y la Quinquela Martín, y la Escuela Roca en Libertad en el área de tribunales. Está el Bernasconi y el Normal 9 también. Espero no haberme olvidado ninguno, y ahora arrancamos. Lo que nos interesa es poder entender cómo es la lógica de la selección de un edificio como monumento. O sea, cuáles son las herramientas que ustedes tienen en cuenta para decir, bueno, este sí, este no, un poco eso. Bueno, en realidad los ejes con los que se busca el reconocimiento, porque no es más que eso, la declaratoria como Monumento Histórico Nacional, además de ponerlo en un sistema de protección de la materialidad de los edificios,
lo que se buscan son básicamente dos ejes. Uno puede ser el histórico y el otro el arquitectónico. ¿Por qué esos dos ejes? Digamos, encima están muy relacionados, porque, por ejemplo, las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, las que presentaste vos, no todas sobre todo las más antiguas, y demás, reflejan a su vez momentos donde la educación tuvo un determinado papel más o menos importantes en un proyecto de país. Digamos, el patrimonio, que son cosas que nosotros vamos heredando, nos importa en función de lo que podemos proyectar a futuro. Es lo que nos sirve, es lo que nos muestra lo que somos, es la memoria de nuestra identidad y a su vez es un trampolín para lanzarnos al futuro. En todo el país tenemos escuelas desde el rancho donde enseñó Sarmiento hasta que está ahora en proceso de declaratoria la Escuela Manuel Belgrano, que es en Córdoba, que es un edificio brutalista, que es un periodo de la arquitectura de los años 60, que es un proyecto muy de avanzada en su momento, que son... Y nosotros vamos viendo cómo esas dos cosas se interactúan y demuestran en una materialidad determinada, en un edificio, la importancia que tiene para el proyecto de país en un determinado momento, para una generación, para un determinado momento del Estado, la educación, ¿no es cierto? Y entonces vemos que ese tipo de cosas son las que tenemos que evaluar. ¿Y cómo se gestiona esto? Una vez que ustedes pueden reconocer edificios X, ¿no? En este caso nos dedicamos a escuelas. Bueno, estas escuelas tienen algo para contar y son disparadores hacia el futuro porque, como decís vos, reconocimos estas cualidades del pasado. ¿Cómo se hace después? O sea, si nosotros quisiéramos hacer una propuesta para estudiarla y que la comisión lo considere. Digamos, el sistema de declaratoria es muy amplio y es cada vez más democrático, afortunadamente. Puede ser que sea una iniciativa legislativa, tanto de los diputados o senadores de la Nación, como de ciudadanos que lo presenten en el Congreso y demás. Una iniciativa propia de la Comisión Nacional, de los miembros, piensen que la conducción de la comisión son especialistas en el tema de patrimonio, básicamente arquitectónico, pero también tenemos arqueólogos, ha habido historiadores, van cambiando. Lo ideal es tener un rico de profesiones y de disciplinas para poder evaluar más los casos más complejos. Bueno, o también por iniciativa ciudadana se puede pedir, con un determinado respaldo y fundamentación histórica y arquitectónica, una determinada declaratoria. Lo piden desde gobiernos provinciales, municipales, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha pedido en muchos casos, o la entonces municipalidad. Siempre y se trata, ya les digo, de abrir lo más posible el abanico. Una vez que está hecha la presentación o está reunido algún material, se pide a la comisión de tratamiento. Hace mucho tiempo los legisladores designados por sí y demás, con las últimas modificaciones de la ley, tiene que consultar a la comisión, o tiene que tener la opinión técnica para tomar la decisión, pero el Congreso, digamos, es un órgano soberano, entonces puede desechar incluso la decisión de la comisión. Si no, si viene por iniciativa ciudadana o de la comisión, se gestiona un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que necesita una serie de pautas. Está todo esto, la fundamentación histórica, el título de propiedad, la fundamentación, incluso si el valor máximo es lo arquitectónico, se trata también de fundamentarlo desde el lugar. Debemos. Se trata como obligación. Y presenta al Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura se eleva a Presidencia de la Nación, se revisa por legal y técnica, se ve la oportunidad y la conveniencia, porque también no olvidemos que también hay una cuestión política en esto. Si hablamos de proyecto de país, si hablamos de reconocer determinados periodos del pasado,
también Sí, hay de ese también orden. no queda, que deja algún vínculo con ese tipo de situación, la decisión que se toma sobre si nombras o no tal bien. Claro. O sea, en términos políticos, esto es inevitable. Qué sé yo, hubo periodos donde hace unos años se declararon varios hogares escuelas de la Fundación Eva Perón, Sí. junto con otros edificios de la historia del peronismo. En otros momentos eso se deja un poquito de costado y se va a valorar otro. Pero bueno, es la dinámica política también, y política esperamos siempre que sea en el mejor de los sentidos, en el más abarcativo, el que nos ayuda a declarar. Y bueno, una vez que se sigue todo el proceso administrativo y burocrático, se firma, se comunica al propietario, porque lo único que hace la declaratoria de Monumento Histórico Nacional es generar una servidumbre al dominio, pero no se cambia para nada la titularidad. Okay, claro. Solo cabría ser por una expropiación, declararse de utilidad pública, tasar el bien y que lo comprara el Estado. Hacerlo propio, digamos. Y te hago una última pregunta que me quedó como para después poder hacer el cierre juntos, es, nosotros ahora hablamos de edificios en educación, pero a nivel monumento o bienes o lugares, ¿nosotros podemos tener lugares naturales protegidos al rango de monumento? ¿Existe esa situación? Digamos, hay categorías y en general los monumentos se definen como inmuebles de existencia material, pero en otras legislaciones se declara monumento un tapiz. A veces es importante el equipamiento. Digamos, nosotros en el Nacional Buenos Aires estamos bregando porque se conserve un aula testimonio con el equipamiento de la época de Maillart, de cuando se construyó el edificio, al principio del siglo XX. El salón de actos, anunciabas que ibas a hablar de los interiores del Krause, o el salón de actos del Mariano Acosta. Sí. Una obra de Tamburini, el mismo arquitecto de la Casa de Gobierno, y uno ve, viendo los edificios, ve cómo el Estado en esa época construía sus edificios a un nivel similar al Palacio de Gobierno a una escuela que formaba profesores y maestros. Entonces, claro, uno también ahí deduce y lee la importancia. Así que bueno, en otras categorías tenemos lugar histórico nacional, bien de interés histórico, bien de interés arquitectónico. Ahora estamos empezando a trabajar, que lo permite la última modificación de la ley, paisajes culturales, donde se engarzan no solo las cuestiones geográficas, sino la arquitectura que da forma a ese paisaje cultural. Ahora estamos estudiando en Corrientes toda la costanera, y uno de los hitos es el Nacional de Corrientes, que es un edificio muy interesante en los años 20. Bueno, la verdad es que quería abrir ese panorama porque así aprendemos algo más y salimos del ámbito de la educación y de la arquitectura, a la que yo me aferro, o sea, casi sin querer, pero me parecía interesante que como población conociéramos un poquito más el alcance de lo que propone la comisión, de qué se trata la identidad, ¿no? Que lo que hace la comisión no es solamente identificar edificios, sino que también tiene que ver con ámbitos naturales y pequeños objetos. Me acuerdo y cierro para que podamos darle paso a Daniel, del árbol de Bernasconi, que fue primero considerado como elemento histórico nacional antes que el edificio, ¿no? Que realmente era algo que para mí era como era insólito. Iba al Bernasconi y lo que estaba protegido era el árbol. Así que bueno, Eduardo. El Bacará de Segurola. El Bacará de Segurola. Así que bueno, tengo un par de imágenes, pero no eran importantes, ustedes ya las estuvieron viendo, así que los dejo con la siguiente charla. Gracias, Eduardo, la verdad que Flavia, y te tendremos en cuenta para próximas situaciones. Ahora le vamos a dar la palabra Flavia, antes de continuar, quiero con unas preguntas. Los participantes están diciendo con
a la Escuela de Granaderos de San Martín, tendríamos que ver si realmente es monumento histórico nacional o no, y el Normal 4, si es un edificio protegido, y tenemos que revisar si el metro está, si realmente, bueno, es un trámite que las instituciones comenzaron y no finalizaron, y también ofrecer y aportar a algunos de los participantes que considere que sus instituciones tenga esta posibilidad, así aprovechamos la participación de todos los miembros de la comisión, en este caso, bueno, Eduardo, que nos acompaña, pero quería especialmente agradecer a Teresa Anchorena, que siempre está con nosotros, la presidenta, que es una férrea trabajadora de la recuperación del patrimonio de todo el país y siempre nos acompaña en lo que necesitamos, así que especialmente nombrarla, agradecerle a toda la comisión, invitar, vamos a tomarnos el trabajo de mirar estas dos instituciones y ver otras que se quieran ir sumando. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, Eduardo, ¿quieres decir algo? Una cosita nada más, no pude escuchar bien los nombres del Normal 4, el anterior que habías mencionado. Es Granaderos, la Escuela Granaderos. Es así, yo interrumpo 2 segunditos y comento para las escuelas. Hay muchos edificios que son considerados edificios históricos y que están contemplados en la catalogación del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, dentro del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hay otra gran cantidad, como los que nombré, que son monumentos históricos o son bienes o reconocidos como lugares históricos. La realidad es que los que nombré son los que actualmente están públicamente incorporados dentro del último listado que me mandó la comisión, pero constantemente están actualizándolo. La realidad es que, así como ustedes me nombran el Normal 3, la Escuela Granaderos, está la situación de la Escuela de Danzas, que creo que también apareció recién. O sea, hay una gran cantidad de edificios que, como no los tenemos honestamente consolidados en el atlas público de la comisión, no los tengo alineados porque no puedo presentar ni fundamentar la declaratoria porque no tengo el número. En cuanto a eso sí esté, hay mucho ruido, en cuanto a eso suceda, se lo incorporamos. Puedo hacer una última aclaración, porque me parece que es de interés y está en orden a lo que estás diciendo. Como país federal, aunque a veces no se nota, cada jurisdicción tiene autoridad para reconocer o no lo que es valioso para sí. Esto también es importante porque hay escalas en la valoración y en la importancia de los edificios o los lugares, los bienes en general. La comisión debería tratar de ver siempre el tema con escala nacional. A veces, si uno pone muy el acento en los bienes de un lugar, que no quiere decir que arquitectónicamente o de la importancia local sea enorme, nosotros tenemos que ver cómo se proyecta eso también hacia el país. Por ejemplo, sí, no podían dejar de estar el caso de la Escuela de Catedral al Norte, que nombró Flavia al principio en la presentación, porque es como la primera escuela pública de la ciudad, la primera después de la organización nacional y demás. La de Catedral al Sur, que era su simétrica, como el edificio cambió mucho, es un edificio ya de los 30, es lugar, digamos. Lo que tiene la otra es el testimonio de uno de los primeros edificios, una arquitectura mucho más sencilla que la de las escuelas Palacio, pero esa es la dinámica, o algunos edificios sufrieron muchas alteraciones y ya la materialidad no responde notablemente, aunque la escuela, que es el caso de la Escuela de Danzas, tiene la fachada y el cuerpo de adelante perfecto, pero tiene demasiadas modificaciones, así que habría que estudiarla o hacer un plan para rescatarlo. Pues el otro trabajo nuestro es el de la recuperación y la supervisión en la conservación de esos edificios, ¿no? Así que bueno, gracias de nuevo. Bueno, gracias Eduardo por esta ampliación y les voy a dar la palabra a Daniel Espósito, ahora sí. Daniel es profesor de la Escuela Técnica Otto Krause hace 31 años, o sea que tiene una trayectoria, además de ser exalumno, este hombre sí ha tenido paciencia y compromiso con la institución.
Daniel es arquitecto y es el coordinador de la especialidad de construcciones. Y claramente está con nosotros porque ama la escuela y además conoce muchísimo de su historia y por eso nos comparte sus conocimientos hoy. Hola. Bienvenido. Buenos días a todos. Gracias Flavia por este espacio para mí, para la escuela. Bueno, les voy a contar un poquitito de historia de la escuela y después vamos a hablar un poquito del edificio en sí. A ver si vamos a probar. Estamos todos especialistas en... Creo que se me está acoplando. Ups. Ya volvió. A ver si me vemos bien. Sí. Perdón. Sí, está perfecto. Wait. Ahora no. Ahí está. Bueno, ¿ven bien? Hola. Hola, Daniel. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, la hoy Escuela Técnica número 1 Otto Krause fue fundada sobre lo que fue originalmente el Departamento Industrial de la Escuela de Comercio, hoy Carlos Pellegrini, a cargo del ingeniero Otto Krause. En sus primeros años funcionó con 3 especialidades, que fueron construcciones, química y mecánica, y al poco tiempo se le sumó la especialidad eléctrica. La estructura curricular fue siempre de 6 años, a diferencia de lo que es ahora, tenía un primer ciclo común a todas, que era de 6 años, común a todas las especialidades, y 2 años de especialización. Desde sus inicios, la educación técnica constó, como es en el día de hoy, con una parte teórica y una parte práctica, o sea, los talleres. Y en el momento de fundación de la misma, esta era una medida útil en un país industrial, en un país comercial, ¿sí? El crecimiento, la aceptación del público, de la sociedad toda, hace que la matrícula crece en una manera exponencial. Y es por ello que los locales alquilados sobre la calle Alsina son insuficientes y Otto Krause solicita la construcción de un edificio. Con un programa de necesidades muy ambicioso del ingeniero, hace el proyecto y le es otorgado una parcela sobre terrenos ganados al río, en la avenida Paseo Colón, que es donde hoy está el edificio existente. Dentro de ese programa plantea la necesidad de laboratorios, gabinetes, talleres, que era la mayor necesidad que tenían, y hace un hincapié en la gran necesidad de una biblioteca científica e industrial. Solicita al gobierno el traer bibliografía europea, colabora con él el ingeniero Lazzina, que hace las traducciones de los libros, y se crea en 1904, de parte del Ministerio de Instrucción Pública, se decreta el fomento de las bibliotecas escolares. Y una particularidad que me llamó la atención es que el presupuesto que se le da a las bibliotecas escolares era a partir de los descuentos que tenían los docentes por inasistencias injustificadas. Y de esa manera se incrementaba el patrimonio bibliográfico de estas bibliotecas. Bueno, en principio el edificio se proyecta en 1902, tiene una accidentada construcción, empieza 4 veces por problemas de licitaciones, de las obras, y es así que recién en 1907 se empieza a usar el edificio, todavía sin terminar, empiezan a hacer uso porque necesitaban del espacio
porque aumentaba la matrícula del alumnado, se necesitaban empezar los talleres a usar. En 1907 se empieza a usar este edificio. El edificio consta de dos cuerpos, un cuerpo principal, que es el que conocemos todos sobre la avenida Paseo Colón, donde se encuentran los locales jerárquicos, como la biblioteca, el salón de actos, rectoría, la zona administrativa, aulas, laboratorios y gabinetes. Está planteado sobre una planta en forma de E, que abraza dos patios que miran a lo que es el corazón de la educación técnica, que son los talleres. Cruzando una calle interna, que los krausianos llamamos Floridita, esta callecita nos separa del edificio industrial, del edificio de los talleres. Este edificio originalmente era una sola planta, con cubierta de tejas. Se encuentra alrededor de un patio, donde se ubica su chimenea, esta chimenea roja de ladrillos de máquina. Está coronada por un capitel forjado que sostiene el pararrayos. Es así que recién en 1908 este edificio se empieza a usar realmente completo, y es cuando el ingeniero Otto Krause se preocupa ahora por el mobiliario y solicita un presupuesto especial para poder equipar al mismo. No es hasta 1909 que el 24 de marzo se inaugura el edificio en un acto especial. Es una breve historia de lo que es la escuela, el edificio. Y Flavia me preguntaba qué es para la comunidad el edificio de la escuela. Para nosotros los krausianos es un templo, es todo, es el tesoro donde se guarda la adolescencia con sus olores, sus vivencias, sus recuerdos, los amigos, proyectos, éxitos. Cuando se reúnen los exalumnos cada año, es como que vienen a buscar esos olorcitos, esos recuerdos de la escuela. Así que el edificio y la educación técnica para todos los que somos los krausianos que transitamos en algún momento o que seguimos haciendo escuela ahí es muy valorable. La verdad es que podemos seguir viendo estas imágenes maravillosas del edificio de Krause, porque realmente por donde uno lo recorra hay algo para poder engancharse y enamorarse, como estos detalles que les contaba hace un ratito, desde lo más antiguo y de lo más original hasta lo más evolucionado, porque hay cosas que Daniel lo contó, pero lo cierto es que en la restauración de la chimenea, el pararrayos lo hizo el taller con los alumnos. O sea, fue un evento que para mí, al menos, que era parte de los proyectistas que habíamos podido hacer el trabajo de cómo se restauraba una chimenea, que nos obligó a estudiar un montón de cosas que no sabíamos. Después la escuela pudo sumarse al proyecto y decir, no, nosotros vamos a hacer esto. Y el taller con el alumnado hizo el pararrayos con todo un detalle basado en una foto, que era la herramienta más testimonial que teníamos para poder hacerlo. Realmente eso fue un lujo que podamos hacer entre todos algo tan valioso como recuperar al menos la chimenea también, ¿no? Una cosa maravillosa. Yo quería agregar a esto que decía Daniel, cuando los exalumnos quieren volver a sentir el olorcito, sentirse cobijado por esos espacios donde transitaron su adolescencia, que fue cuando proyectan su vida. Hay dos momentos que desde el programa hemos auspiciado y realmente hemos tenido mucho éxito en esto,
que es abrir las escuelas para la noche de los museos, y este otro proyecto que, como decía al principio, lo hacemos con la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos, así respeto muy bien lo que decía Eduardo, donde las escuelas se abren al público en general. Y hemos tenido la experiencia que vienen exalumnos del exterior y de distintas partes del país con sus familias para mostrarles la escuela la noche de los museos. Y en este caso, y por eso queremos auspiciar al menos en este marco virtual, para que el año que viene se sume más gente, más escuelas abriendo el Día del Patrimonio, porque realmente nos parece sumamente interesante este acompañamiento de la visita del edificio escolar, que está vivo, porque siempre lo hacemos los viernes a la tarde, y viene gente del barrio, de afuera, los exalumnos, a visitarlos. ¿De la mano de quiénes? Bueno, de miembros de la escuela, de miembros de la comisión, de gente de Huellas, que le va dando el contexto arquitectónico, el histórico, a los que antes le agregan ese olorcito, describió Daniel. Así que, bueno, yo quería agradecer, hay muchos comentarios acerca, Flavia, que vamos a tener que seguir sobre este tema. Bueno, ¿qué significa para los que estamos en las escuelas históricas tener un monumento histórico? Ver estas otras escuelas que pensábamos que eran monumento histórico nacional y en realidad son monumentos reconocidos por la ciudad, ver qué trámite les falta. Y creo que por hoy les agradecemos a cada uno, primero, bueno, a Eduardo, a Daniel, a Flavia por esta entrega total, y a cada uno de ustedes que se han sumado a este encuentro virtual del programa Huellas, que tratamos de seguir mejorando para el sexto. Queremos más participación. Ahí Javier nos dice qué linda la presentación, Marcela Dubini también. Bueno, es lo que queríamos, compartir tanto trabajo en estos 12 años de tanto buen compromiso de autoridades, de profesores que ponen en sus cátedras cotidianas los contenidos de esta historia que están en cada uno de los rincones. Bueno, Adriana Rubio, Diana Solís, Miguel González, bueno, a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Eduardo. Hasta Gracias, luego. Daniel. Hasta luego. Hasta luego.